Era la imagen de la Virgen de Guadalupe perfectamente delineada en una calle sobre el asfalto. Lo sobrenatural tiene que ver con lo eterno y que suele haber ciertas manifestaciones que nos llevan a pensar que en una hostia consagrada hay signos de la sangre de Cristo. Hay un tema que siempre ha preocupado y siempre es ocasión de mucha curiosidad. Cuando hay cosas sobrenaturales, fenómenos sobrenaturales, en relación naturalmente a la vida de la fe, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Podría poner como ejemplo dos muy frecuentes. En algunos momentos la aparición de la Virgen María o la experiencia de la presencia de la Virgen María, y también los milagros eucarísticos, que son muy importantes y que suele haber ciertas manifestaciones que nos llevan a pensar que en una hostia consagrada hay signos de la sangre de Cristo, que es lo que más frecuentemente se da en cuanto a milagro eucarístico. ¿Qué es lo que hace la Iglesia para tratar de llegar a alguna conclusión? Pues lo primero es tener la información directa de las personas que han sido testigos iniciales de ese fenómeno. Puede ser un laico, puede ser un sacerdote. Se debe tener la referencia directa de los testigos. Segundo, pedir que mientras se realiza una investigación se tenga mucha prudencia, se guarde mucho sigilo, no se dé una publicidad fuera de lugar, porque eso va a impedir un análisis correcto del fenómeno para determinar si verdaderamente es sobrenatural o es otra clase de expresiones. Una vez que se tiene este primer elemento, se analiza el hecho, se analiza el objeto incluso, se analiza la hostia que ha sido presentada, y se analiza en primer lugar desde el punto de vista de los fenómenos naturales. Lo primero que tenemos que hacer es descartar que aquello sea sobrenatural, entonces vamos a explicar lo que está sucediendo a partir de realidades naturales. Por ejemplo, y pongo como ejemplo muy directo lo que puede suceder en una hostia que presenta signos de sangre. Lo primero vamos a hacer un análisis químico para demostrar que ahí hay sangre, que hay células sanguíneas y que estamos frente a un signo de una realidad natural, y entonces vamos a dar el paso siguiente. La mayor parte de las ocasiones basta este primer análisis para demostrar que se trata de otra cosa. Si no hay sangre humana, entonces descartamos la presencia de un fenómeno sobrenatural. De la misma manera, en las experiencias de una presencia en torno a la Virgen, una voz, una presencia, una imagen, lo primero es descartar que hay por ahí algunos elementos naturales que explican el hecho. Si descartando todos los análisis descubrimos que sí hay un elemento sobrenatural, que debo decirlo, son muy pocos los hechos que nos llevan a esto, entonces viene el análisis teológico. Se tendrá que conformar de parte del obispo encargado de analizar esto, volver a una comisión donde estén los analistas químicos, físicos y también los que van a interpretar el hecho desde un punto de vista teológico y canónico. Hay que hacer con mucha seriedad todo esto. Y por último, dejar que el tiempo nos permita descubrir el sentido de ese fenómeno sobrenatural. No se puede concluir con prisas, no se debe llevar un proceso con presión,
Se debe dejar el tiempo. Lo sobrenatural tiene que ver con lo eterno. Y nosotros en el tiempo queremos a veces, sobre todo en estos tiempos de noticias, de comunicación, de lo inmediato, quisiéramos que inmediatamente se dé una conclusión. La Iglesia busca, frente a fenómenos que pudieran ser sobrenaturales, dejar que el tiempo nos permita entender, concluir y tener claridad en todo ello. Así que veamos que hay todo un proceso, todo un estudio, y lo primero que debemos descartar es que el fenómeno no se explique de manera natural, y entonces damos a un paso adelante. Quisiera solo concluir con un breve ejemplo de algo que me tocó vivir hace algunos años. Le llamaban la presencia de la Virgen del Asfalto. Era la imagen de la Virgen de Guadalupe perfectamente delineada en una calle sobre el asfalto. Y era increíble aquello que comenzó a verse porque se veía de manera brillante. Era el asfalto tal como lo vemos, pero estaba delineado de una forma brillante, sobresaliente, la imagen de la Virgen. Inmediatamente corrió la noticia antes de que pidieran un análisis. Llegaron los medios de comunicación, llegó muchísima gente, y a través de los medios ya venía multitudes para ver ese fenómeno. Me tocó ir a analizarlo y pedí en primer lugar que se retirara un poco la gente. Tuve que ir en momentos en que había poca gente, y analizando constaté que aquello era un material plástico transparente. Inmediatamente empezó a venir un grupo de personas que me presentaron a un estudiante de pintura que él había hecho una calca exactamente de la Virgen y lo había puesto en un ejercicio simplemente de su propia actividad como estudiante, y lo había hecho, pero sin darse cuenta, porque lo hicieron ellos a medianoche, muy cerca de la medianoche, y se retiraron sin pensar que al día siguiente, al amanecer, eso iba a causar un impacto muy fuerte. En la noche no se veía nada, pero de día era un fenómeno realmente impresionante. Pudimos demostrar con muchas dificultades, porque ya teníamos ahí a los medios de comunicación, a la gente, muchos ya incluso queriendo dar culto a aquello, y tuvimos que demostrar que no era nada sobrenatural, que era un hecho muy sencillo y que estaba todo comprobado con la calca de la Virgen, con los elementos utilizados y las personas que intervinieron. Un hecho sobrenatural no sucede cualquier momento, y siempre tendrá un motivo de salvación para quien lo vive. Y siempre será un motivo particular, porque el mensaje de salvación para todos ya lo tenemos, es Cristo Jesús, es el Evangelio. Los fenómenos sobrenaturales tendrán solamente una intención particular y tendrán una finalidad concreta en orden a la salvación de las personas, de una comunidad o de un momento en la historia.